En la presencia del Señor. Por un momento, quiero que abra su Biblia en el Salmo 147. Salmo 147, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 5. Qué bueno es cuando podemos meditar en la palabra, cuando podemos estar juntos, sabiendo que el Señor es el que produce en nosotros ese querer y ese hacer. ¿Cuántos tienen en Salmo 147? Amén. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a nuestro Dios, porque suave y hermoso es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y tengan en cuenta este versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Señor, gracias. Hoy clamo por esta palabra de bendición. Sé que llegará a cada corazón que está aquí y las personas que nos oyen por internet y nos ven por la internet, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque sé que tú estás produciendo ese querer, ese hacer, porque sabemos que tu palabra es hermosa cada día, porque sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres maravilloso, que tú eres inmensamente grande, que tú eres poderoso y que no hay nadie como tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche he puesto a esta predicación la grandeza de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Dios es inmensamente grande, y si usted se da cuenta, cuando usted sale a la calle, el hecho que usted abra sus ojos, Dios le está mostrando la grandeza del Señor. Porque hay mucha gente que no se puede despertar. Hay mucha gente que tal vez no puede abrir sus ojos, mucha gente está en coma, pero aún así Dios muestra su grandeza. Todos tenemos distintas ideas de quién es Dios, tal vez porque de cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos sentido. Tal vez algunos ni siquiera creen en la existencia de Dios, que es lo más tremendo. Personas que dicen que son ateas porque no creen en nada, pero simplemente es una contradicción de lo que ellos mismos están creyendo. Porque dicen, ateo se deriva de sin Dios. Y por ende están diciendo, no creo en nada, pero sí están creyendo que no creen en nada. Entonces es una contradicción ahí un poco tremenda con la filosofía que ellos manejan. Pero Dios es tan grande que nosotros podemos coincidir, cada uno tiene en su mente a un Dios amoroso, a un Dios eterno, a un Dios bondadoso, a un Dios Padre. Tal vez podemos ver la grandeza de Dios, pero en lo que sí todos coincidimos, es que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuántos creen eso? Todos creemos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén, qué bueno es esto. Dios es absoluto. Cuando hablamos de lo que Dios es absoluto, es que nada es fuera de Él. Dios es eterno. Aún lo que ni siquiera nuestra mente puede imaginar, Dios ya lo ha hecho. Porque Dios pone en cada persona el pensamiento. Pensemos lo siguiente. Cuando comenzaron a crear las computadoras, Dios ya había creado las computadoras. Cuando crearon los celulares, Dios ya había creado los celulares. Cuando crearon los satélites, Dios ya había creado los satélites. Pero Dios le dio la sabiduría a un hombre, grandeza de Dios. Dios mostró su sabiduría a un hombre para poder hacer eso. Qué bueno es cuando nosotros podemos alcanzar y podemos ver que Dios no es simplemente un Dios pequeño, porque muchas veces concebimos a Dios con nuestra mente. ¿Qué quiero decir con concebimos a Dios con nuestra mente? Que muchas veces pensamos que Dios es un Dios pequeño. ¿Saben por qué? Porque cuando nos hablan de algo infinito, es algo que no se puede contar. ¿Sí sabían esto? Cuando hablamos de algo infinito y cuando hablamos de que Dios es un Dios infinito,
estamos hablando que Dios no se puede contar o que su grandeza no se puede contar. Entonces en nuestra mente no cabe eso. Pues pensamos, ¿cómo así Dios es grande? Pero Dios es inmensamente grande. Todo lo creado, todo lo que podemos ver hoy en día es la imagen de Dios. Nosotros somos imagen de Dios, somos imagen reflejada de lo que Dios ha creado en la tierra. Es lamentable ver cómo la gente hoy se quiere destruir, cómo la gente se destruye diciendo quiero hacerme una cirugía, quiero hacerme esto y aquello. Yo personalmente estoy de acuerdo cuando hay una cirugía, cuando tiene que ser una reconstrucción. Pero cuando ya es una cirugía simplemente por vanidad, yo no sé cómo estamos quitando la imagen de Dios en nuestra vida. Muchas veces no nos aceptamos porque somos gorditos, porque somos bajitos, porque somos flacos, porque somos pequeños, pero es la grandeza de Dios. Dios está reflejando en nosotros. Él es un Dios omnisciente. Nosotros no podemos comprender esto en nuestra mente humana. Dice que para el espiritual puede concebir las cosas espirituales, pero el hombre no va a poder concebir eso. Para él van a ser ¿qué? Locura. Entonces, si decimos que Dios es inmensamente grande e inmensamente infinito, hay gente que no va a tener eso en su cabeza y va a decir, ¿cómo puede ser esto? Eso es algo que nosotros en nuestro espíritu lo entendemos. Pero la gente que vive en su humanidad no va a poder entender esto. Hoy en día estamos con tecnologías tan avanzadas que miren esto, que ya podemos ver con un telescopio la estrella aún a lo más lejos. Ya podemos observar si hay vida, si hay, cómo es de grande las estrellas, qué diámetro es su estrella, cómo es. Y tal vez en los tiempos pasados no lo podían ver igualmente. Y noten lo que dice el versículo 4 del Salmo 147. Él cuenta el número de todas las estrellas. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha puesto a contar las estrellas? Yo sí, pero me cansé y dejé ahí. Eso que cuando el cielo está despejado y usted ve, dice, uy, tan hermoso, cuando se permite aquí en Bogotá, con el cielo tan contaminado, pero cuando se permite y podemos contar, 1, 2, me cansé. Pero Dios cuenta todas esas estrellas. Algo increíble, grandeza de Dios. Algo sorprendente, la grandeza de Dios. Pero como en los tiempos antiguos no se podían contar las estrellas, ¿qué fue lo que Dios le dice a Abraham? Le dice a Abraham, cuenta las estrellas y todas esas estrellas, si las alcanzas a contar, serán tu descendencia. Y después le puse una tarea más difícil, cuente la arena. Y si ustedes nos ponemos en esa tarea no vamos a terminar nunca. ¿Y qué es lo que quiere mostrarnos Dios? La grandeza. Y por eso podían ver en la antigüedad David, muchos otros hombres, cuando hablaban de grandeza de Dios, hablaban del cielo, de las estrellas, del firmamento. Y vamos a ver más adelante cómo podemos observar esto. Tal vez no nos hemos puesto a ver la grandeza en la creación de Dios, pero todo lo que Él hizo, lo hizo con tal cuidado para que la gente no lo destruyera. Pero hoy en día la gente lo destruye. La gente muchas veces nosotros somos tercos. Mire y esto es algo que nosotros vivimos, o no, nosotros no exactamente, pero sí lo pudimos ver. Es el 26 de diciembre en el 2004, se produjo una de las catástrofes más grandes en el mundo existente, que fue un terremoto de 9.1 con epicentro en Sumatra. Es por Indonesia. Recordemos, es un tsunami que arrasó casas, que murieron más de 280,000 personas, que aún ya sacaron hace poco una película.
Pero yo les voy a decir algo. Estuvieron algunos expertos investigando por qué fue tan fuerte esto. Es verdad que un tsunami, pues sí puede arrasar. Recordemos el de Japón que arrasó, que cierta parte en Japón, pero se pusieron a investigar como un terremoto de 9.1 y con esa magnitud tan grande, ¿por qué causó eso? O sea, si era posible que causara un tsunami, pero ese tsunami, las olas llegaron a entrar a casi 9 kilómetros hacia adentro de la playa. O sea, es muchísimo lo que avanzó. Y comenzaron a investigar personas expertas de la National Geographic, y comenzaron a analizar donde en Sumatra hay una falla que cuando ésta se mueve normalmente hay movimiento. Pues nosotros estamos por una falla que se llama la falla de San Andrés en Colombia, hay una que eso, y por eso en algunas partes tiembla muy, muy seguido. Pero en esa falla está en el mar. Hasta ahí es normal que sucedan movimientos. Pero ¿qué pasó cuando hubo este terremoto de 9.1? Eso se podía evitar, que hubiese sido tan fuerte. Pero la gente comenzó a arrojar basura. ¿Y la basura dónde llegaba? A esa falla. Era una falla donde entraba todo. Entonces en ese hueco, cuando entraba la basura, es normal. Cuando comenzó a moverse la tierra, ¿qué pasó? Comenzó a abrirse y tenía que llenar todo lo que las toneladas de basura estaban en eso. Cuando se abrió, imagínense el peso de las toneladas de basura cayeron, se abrió mucho más porque tenía que rellenarse de nuevo, las olas se devolvieron y al ver que era más grande de lo que normalmente era, cuando volvió con tal fuerza. ¿Se podía evitar eso? Pero mire, notemos esto, que hay catástrofes que van a suceder, hay cosas que van a suceder, pero muchas veces la terquedad del hombre, por no entender la grandeza de Dios, hace que sea muchísimo más grande. Y por eso vemos que la gente hoy en día no tiene en cuenta esto. Y es cuando comienzan a ver y decir, pero es que Dios no me ama. Y hay gente que dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay hambre? No sé si alguna vez ustedes han encontrado con alguna de estas personas. Personas que cuestionan, bueno, pero si Dios es tan grande, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay destrucción? Y nos damos cuenta que muchas veces es la misma consecuencia del pecado del hombre, por desobedecer la voz de Dios. Y desobedecemos tan seguido la voz de Dios. Dios nos dice, haga tal cosa, y nosotros, no, Dios, no, ¿por qué? Y hay algo en la grandeza de Dios, cuando vemos la Trinidad, y tan grande el Señor, que cuando mandó a su Hijo, dice que la palabra, que Jesús vino a la tierra y aprendió obediencia. Y es algo que muchas veces a nosotros, como personas, como cristianos, como personas que conocemos de Dios, se nos olvida. Tenemos que romper esquemas. Dios quiere que hoy en día nosotros entendamos su grandeza, que Dios no es un Dios pequeño, que no lo vamos a guardar en el bolsillo, que Dios no es un Dios de oración simplemente, sino es un Dios de accionar. Porque yo puedo venir aquí todos los días y estar orando, Señor trae personas, pero también tengo que ir a buscar, que si Dios me presenta a alguien, hablarle de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios. Pero se nos olvida, Dios nos pone, les garantizo que Dios, aunque sea una persona por semana, pone en su camino, para que usted le diga, Dios es bueno, aunque sea le pueda sacar una sonrisa. Pero muchas veces ni siquiera eso. Pero tenemos que comenzar a testificar la grandeza del Señor. Grandeza del Señor.
Y es tan asombroso que en el versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, y esto es lo más hermoso, y todas ellas llama, ¿por qué? Por sus nombres, por sus nombres. Imaginemos, si nosotros pensamos, es infinita las estrellas, pero me imagino Dios diciendo, hola, ¿cómo estás, estrellita tal, estrellita Pascuala, Pascualita, Sulanita de cual? Porque Dios las conoce. Todo ya lo conoce Dios. Dios ya conoce todo esto. ¿Y cómo podemos ver que Dios conocía ya las estrellas? Cuando Job está en el momento de más dificultad, Dios le muestra su grandeza y su poder. Recordamos un momento a Job, ¿verdad? Job comienza a decirle a Dios, bueno, Dios, es cierto, estoy aquí por algo, no sé, tú tendrás un propósito. Pero cuando llega en un momento, en Job 38, y comienza el Señor a contestarle a Job. Tremendo esta escena, el Señor contestándole a Job. Y dice, ¿y saben cuál fue la forma en que Dios le contestó a Job? Preguntándole. Y quiero que veamos algo muy hermoso en lo que me ha llamado la atención y me ha puesto a pensar. Y está en Job 38, 31 al 33. Si vemos un momento Job 38, 31 al 33, vamos a entender, vamos a comprender que Dios tiene todo bajo control, que su grandeza no se puede comparar con nada. Y dice la palabra del Señor, el 31 comienza diciendo, ¿podrás tú? Estaba quien preguntando, a Job. Dios le estaba preguntando a Job, ¿verdad? Pero entonces, ahora Dios nos va a preguntar a nosotros. Tengamos claro esto, ¿Dios a quién nos va a preguntar? A nosotros. Entonces, ¿podrás, Cristian, atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú, Cristian, de su potestad en la tierra? Y si nos damos cuenta de esto, vamos a entender algo muy importante. Pero quiero que entendamos qué son Pléyades, qué son Orión, qué son constelaciones y qué es Osa Mayor. Por un momento, tengamos en cuenta algo, y antes de entrar a esta parte, que quiero que tengamos muy claro, para que no hayan confusiones. La astronomía es las personas que se encargan de estudiar las estrellas, todos los eventos que hay en las estrellas, cómo se mueven, si viene un asteroide, un no sé qué, si se van a... Es muy diferente a otra cosa que quieren llamar astrología, que se rigen también por las estrellas, por los astros, que tomaron cosas que Dios ya había dado, los tomaron como para ellos. Entonces quiero que tengan muy en cuenta esto. Quiero que veamos por un momento las Pléyades. Si estamos observando unas Pléyades, qué hermosa, ¿no? Noten algo, las Pléyades las conocían anteriormente como las palomas. Las Pléyades son aquellos puntos que alcanzamos a observar, los más visibles. Es un objeto visible a simple vista en el cielo nocturno, con prominentes lugares en las estrellas. Son muy hermosas estas estrellas. Están situados en un costado, y aquí es donde quiero que no haya confusión, en la constelación de Tauro. Los Pléyades son un grupo de estrellas muy jóvenes, por eso alumbran tanto, las cuales se sitúan a una distancia aproximadamente de 450 años luz de la Tierra. Está lejísimos. Están contenidas de un espacio de 30 años luz. Grandísimo también. Por eso es que cuando las personas que hacen esos estudios de la astronomía, cuando cogen su telescopio,
y alcanzan a divisar eso. Estas son fotos satelitales que tomaron de telescopios. Entonces, por eso podemos ver que esa es la grandeza de Dios. Imagínense 450 años de luz en la tierra. ¿Quién tiene 450 años aquí? Entre todos nos podríamos reunir y logramos 450 años. Pero nadie tiene 450 años. Entonces, qué hermosura esto. Y ahora vamos a ver otra parte que Dios le dice a Job: desatarás las ligaduras de Orión. ¿Qué es Orión? Orión, ¿a qué hace referencia? Hablaban del cazador. Es una de las constelaciones más prominentes. No tiene ahí algo que ese color, como ese rojizo, hace parte de estas constelaciones de Orión, pero donde más se sitúan son las estrellas grandes que se alcanzan a observar. Dice, quizás son las más conocidas en el cielo, sus estrellas brillantes visibles desde los hemisferios de las constelaciones. Miremos que estas estrellas, cuando los barcos navegaban anteriormente, se guiaban muchos por esas estrellas. Sabían hacia dónde ir, hacia dónde se tenían que dirigir. Es más, esta Orión, como le dicen también cinturón de Orión, cuando el cielo está despejado, normalmente se ven las tres estrellas juntas. Se alcanza a divisar desde la Tierra. Por eso podemos ver que esto también, cuando ven toda esa hermosura, normalmente se puede observar a simple vista. Normalmente en los amaneceres de agosto y mediados de noviembre se pueden ver en un cielo nocturno, pero donde más se puede divisar es a mediados de abril. Y donde se ve su esplendor, su grandeza, es en el Polo Norte. Normalmente en los polos es donde más se puede divisar esto. Veamos algo que normalmente podemos también observar. Dios también le decía: sacarás tú a su tiempo las constelaciones. Miremos las constelaciones. Dice que es una agrupación convencional de estrellas, de varias estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Pueblos, generalmente de divisiones antiguas, decidieron vincularse mediante trazados imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre las esferas celestes. Algunos afirman que cuando construyeron las pirámides en Egipto, esos 3 puntos comenzaron para situarse, lo hicieron en esa guianza. Son muchísimas constelaciones que nosotros podemos observar, pero en la antigüedad muchos se basaban por el cielo, por la grandeza del cielo. Pero ¿quién creó todo eso? Dios. Y esta es la que, si alguna vez alguno pudiese ir al Polo Norte o por allá en Alaska, va a poder observar la Osa Mayor. La Osa Mayor dicen que es una de las más hermosas estrellas. Dice que también conocida como el carro mayor. Esta normalmente, cuando la gente está en los polos, más que todo en el Polo Norte, dicen que cuando hay un atardecer se alcanza a divisar, pero perfectamente, con sus colores morados, muchas veces difuminados con naranjas. Es algo espectacular. Y dice que eso está visible durante todo el año en el hemisferio norte. Entre los aficionados se conoce como el carro, por la forma en que se dibujan sus 7 estrellas principales, aunque ha recibido otros nombres. Qué hermosas estas estrellas, son muy, muy hermosos, pero mira que Dios creó todo esto. Y por eso Dios le preguntaba a Job: ¿podrás tú atar los preyares? ¿O desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Desde un comienzo, Dios ya le estaba mostrando a Job su grandeza. Dicen que Job ha sido uno de los primeros libros que se escribió. Entonces, desde el comienzo, ya estaba Dios mostrando su grandeza.
Y qué hermoso es cuando muchas veces podemos ver cómo Dios nos ha mostrado su poder. ¿Por qué quería hablar un poco sobre las estrellas, sobre los astros, sobre el firmamento? Porque era como podía David mencionar la grandeza de Dios. Porque era lo que hasta su mente alcanzaba, hasta donde podía llegar. Muchas veces pensamos que somos más grandes que Dios porque logramos algo. Logré graduarme, logré que mi hijo, que mi hija pudiese hacer esto, pero eso es un logro mío, y pensamos que somos más grandes que Dios por eso. El salmista nos cuenta la grandeza de Dios. La mayoría de salmos nos refieren y hablan del cielo, las estrellas, porque en ese momento era lo más grande que se podía ver. Miremos lo que decía el Salmo 147, 4 y 5, dice, cuenta, y vamos a volverlo a ver, cuenta el número de las estrellas. Aquí está, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y el Salmo 111:2, la primera parte dice, grandes son las obras del Señor. Y dice en Isaías 40:26, levanta en alto vuestros ojos y mira quién creó estas cosas. Estoy leyendo rápidamente para poder seguir avanzando. Dice el Salmo 33, 6 y 9, voy a leerlo algunas partes de lo que dice. La palabra del Señor por la palabra del Señor fueron hechos ¿qué? Los cielos. Y Él dijo, fue hecho, y Él mandó, ¿y qué? Y existió. ¿Qué dice la palabra en Génesis 1? Dice que en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y ahí hablan, y algunas personas afirman, hubo un espacio de un tiempo, y la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de ¿qué? De Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí dice, y llamó Dios a la luz del día, a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Qué hermoso es cuando desde un comienzo Dios sabía que para Él mostrar su grandeza tenía que comenzar con la luz, mostrando la luz en un caos. Dice que donde había caos total. Entonces observamos también en el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pensemos esto, es tan infinito los cielos, y es aquí donde quiero hacer esta pequeña analogía. Cuando Dios hace algo hacia nosotros, los cielos cuentan la grandeza. Entonces imaginemos, somos más de 7,000 millones en la tierra, y por cada grandeza del Señor los cielos feliz, y cada día es una grandeza del Señor, 2, 3 grandezas del Señor. Entonces es muchísimo lo que Dios hace, y los cielos están contando. Y el firmamento anuncia la obra. Qué hermoso poder ver esto, porque Dios es grande. Quitemos esa mentalidad que muchas veces nosotros tenemos, de pensar que Dios es un Dios pequeñito. Nosotros mismos lo encasillamos. Y por eso, la última vez que pude predicar, hablaba de que nosotros no tenemos que decirle Diosito. Eso es una falta de respeto con Dios, porque Dios es un Dios grande. Ni siquiera por cariñito. Entonces, quiero que en la grandeza del Señor podemos ver algunos principios que podemos aplicar para nuestra vida. Uno de ellos, el primero,
La grandeza de Dios es el principal motivo de nuestra adoración y acción de gracias. ¿Cuántos creen esto? La grandeza de Dios. Por eso usted cuando viene a este lugar, usted le dice, Señor, gracias, porque puedo respirar, porque puedo levantar mis manos, porque puedo ver el cielo, porque puedo ver a mi hermano. Te doy gracias, Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 147:1 y comienza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es su alabanza. A mí me llama tanto la atención que cuando usted y yo estamos alabando, estamos reunidos cantándole al Señor, glorificándole al Señor, orando al Señor, dándole gracias al Señor, Él le dice a sus ángeles, silencio, que mis hijos me están adorando. Silencio, que mis hijos están proclamando mi grandeza. Qué hermoso esto. Y qué hermoso es que usted y yo somos parte de poder ver al Señor alegre. Usted sabía que cuando usted muestra la grandeza del Señor, el Señor sonríe. El Señor dice, ese es mi hijo. El Señor se alegra de nosotros. Y la grandeza del Señor nos hace entrar en el pacto con Él. Dice Jehová, y el versículo 2 dice, Jehová edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él a Israel le había prometido una tierra y se la cumplió. Fue un pacto que hizo con ellos. Dios con nosotros ha hecho pacto. Y por eso Él nos muestra su grandeza. Es un principio que nosotros tenemos. Dios está con nosotros. Es el principal motivo de nuestra oración, de nuestra adoración, de nuestra oración y de nuestra acción de gracias. Y lo más bello que nosotros podemos encontrar en la grandeza de Dios es que nos da seguridad. Diga a la persona que tiene a su lado, Dios nos da seguridad. Dios nos da seguridad. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Cuando una persona está triste en su corazón, ¿no la está sanando? ¿No le está dando seguridad? No, le está dando seguridad y venda sus heridas. Qué bueno es que nosotros podamos saber que Dios está interesado en nuestro bienestar. Diga a la persona que tiene a su lado, Dios está interesado en nuestro bienestar. Dios está interesado en nuestro bienestar. Y esa es la grandeza del Señor. Dios fue tan hermoso, tan bello, que cuando Él nos creó, cuando dice que mi embrión vieron tus ojos, grandeza del Señor. Grandeza del Señor. Cuando nos creó Dios, cuando Dios estaba creándonos, cuando había la concepción padre y madre, cuando estaban entrando ese espermatozoide a ese óvulo, cuando desde ese momento, en ese momento dice que mi embrión vieron tus ojos, porque ya sabía que era la grandeza del Señor. Y aunque nosotros queramos negar a Dios, aunque nosotros con nuestras acciones queramos negar a Dios, nuestros ojos ya han visto a Dios. Cuando nacimos pudimos ver la grandeza del Señor. Hay personas que muchas veces se quejan, dicen, Dios, ¿por qué estoy tan enfermo? Y viven quejándose en vez de alabando. Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Y es tiempo que comencemos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y le demos gracias a Dios por su grandeza. Es hermoso cuando nosotros podemos alabar a Dios por su grandeza y le podemos decir, Señor, gracias. No tengo un peso en el bolsillo, pero gracias. Podemos vivir por fe. Señor, no sé qué voy a hacer mañana, pero gracias.
Y esa es la grandeza, porque Dios en su grandeza nos da seguridad, nos da seguridad. Y si Dios le está diciendo que te está dando seguridad, ¿por qué nosotros vivimos como si estuviésemos desprotegidos? Como si no tuviéramos un Dios amoroso, como si no tuviéramos un Dios que nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Contemplemos a ese Dios tan grande, tan excelso, quien descendió hasta nosotros en persona en su Hijo, nuestro Salvador, para revelarse a nosotros toda su grandeza, para elevarnos, para hacernos muy felices. Hasta Él vio su propia felicidad. Nos abrió los cielos. Su morada será nuestra por toda la eternidad. Y la palabra, y decía hace algún tiempo, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sabemos. Y entonces vemos la grandeza del Señor. El hecho que usted está aquí, que usted esté respirando, que usted pueda levantar sus manos, está mostrando la grandeza del Señor. Era necesario que pudiésemos ver todas esas estrellas para por lo menos dimensionar, aunque sea un poquito en nuestra mente, lo grande que es Dios. Dios sabe nuestra necesidad. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y el domingo cuando se ministraba sobre el Espíritu Santo, muchas veces nosotros en el hecho de pedirle a Dios no sabemos cómo pedirle, pero nuestro espíritu sí sabe cómo pedir al Espíritu. Nuestro espíritu clama lo que necesitamos. Y comenzamos a levantar nuestra voz y decirle, Señor, necesito. Y cuando tú comienzas a hablar, estás diciendo, Señor, mira, necesito esto. Dios fue el primer estratega sobre la tierra. Ninguna estrategia se puede comparar a las estrategias de Dios. Cuando 300 hombres, cuando el más cobarde de ellos lo lideraba, que era Gedeón, se paró al frente de batalla, Dios le quitó toda cobardía. Con 300 hombres pudieron derrotar a un gran número. ¿Y por qué? Porque Dios entiende que la grandeza no es por el hombre, sino es el hombre que se permite ser un instrumento para las demás personas. ¿Y cuántos quieren ser un instrumento de Dios? Pongámonos un momento en pie, por favor, sobre nuestros pies. Dile, Señor, gracias, gracias. Pero quiero que por un momento, el domingo aprendíamos cómo podíamos clamarle al Señor y que tú abras tus labios y comiences con un lenguaje celestial. Comienza con un lenguaje celestial. Dile, Señor, lo que hay en su corazón. Oh, ricalabasata, lavajana, lavasat. Comienza a decirle al Señor, yo no sé cuál es su necesidad. Dios sabe su necesidad. Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe que es necesario. Pero yo no sé cómo tengo que clamarle a Dios, sino mi espíritu sabe cómo clamarle a Dios. ¿Quieres la respuesta inmediata? Clámale con tu espíritu. Si no lo sabes, hable tu boca. Comienza a decirle, oh, la bacana, la vacina, la vaca. Oh, recalabacé. Oh, ministra en este momento, Señor. Llena, 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 ministra. Oh, Jesús. Tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo. Por mí, Jesús. Oh, la vasalla. Vida la vacina, la vaca. La basada, la vaquina, que la vaquia sei. Viva la cera, la baja, la vacía. Oh, la basera, baja la vajija, la vaca, la vaca. Oh, recibe nuestra adoración,
Recibe nuestro cántico, nuestro corazón te anhela, nuestro corazón te anhela, nuestro corazón te necesita. Recibe, oh Dios, y aunque nosotros queramos aparentar algo, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida. Muéstrate, Jesús, en este lugar. Oh, la basala, la vacila, la va. La basala, la vaquia, la vacío. Oh, que la vaquiosa, la vacío. Que la vacía. Abre tus labios, comienza a decirle al Señor, comienza a proclamar su grandeza, comienza a proclamar, dile lo que está en tu corazón, dile al Señor, vamos, levante su voz. Oh Jesús, oh Señor, a un Señor que cuando nosotros vemos hacia el cielo y vemos esas hermosas estrellas y podemos decir, Señor, gracias por crear a las estrellas, gracias Jesús, oh, la basada, la vacía, recibe. Tal vez tú no sabes, pero tú en tu espíritu estás orando en este momento por un familiar, por alguien que está enfermo. Oh Jesús, tal vez por una necesidad, por algo que está en tu corazón. Dios conoce todo, pero Dios quiere que nosotros podamos proclamar su grandeza. Oh, la basada, la vaqueza, la basada. En nuestro corazón hay ese deseo hacia ti, Jesús. Entendemos que ningún Orión, que ninguna Pleiade, que ninguna Osa Mayor, que ninguna constelación se te puede comparar porque tú las conoces, porque tú a cada estrella le tienes nombre, Jesús. Oh, Jesús. Oh Jesús, santo eres tú, Señor, grande eres tú, oh nuestro Dios Jesús. Mira el corazón de cada uno de mis hermanos, Jesús, que te ha clamado, que con su corazón dispuesto ha podido decir, Señor, toca mi corazón. Ministra mi vida, Jesús. Señor, ministra cada corazón, Jesús. Señor, la necesidad de mis hermanos tú la conoces. En tu grandeza, tú ya tienes la respuesta en el momento adecuado. Por eso en este momento lo que pedimos, Señor, es que tú nos ministres, Señor. Que entendamos que es bueno cuando te alabamos, que tú no eres el que nos da la seguridad, la vacía, la vacía, que tú nos das el motivo para seguir avanzando, Jesús. Oh, la vacía, la vacía. Por un momento bata sus manos al cielo. Oh, 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 gracias, Señor. Señor, sabemos que este cuerpo terrenal algún día se va a desgastar, pero en lo que esté en nuestras manos, Señor, queremos hacer lo mejor para ti, Jesús. A las personas que están afuera, a las personas que necesitan de ti, puedes hablar, puedes decir que hay un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Gracias, Padre, por este momento, porque tú has sido fiel.
porque hemos podido experimentar por un instante tu grandeza, Jesús. Por un momento tu grandeza, Señor. ¿Cuánto daríamos, Señor, porque fuera mucho más tiempo, Jesús? Porque el tiempo no importara, Jesús. Pero este momento de bendición, donde hemos podido descargar nuestro corazón ante ti, Jesús. Sé que mis hermanos que están aquí han sido tocados por la palabra, Jesús. Te exalto, Jesús, te exalto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Y qué tal si usted le da un abrazo a su hermano? Denle un abrazo a la persona que tiene cerca a usted. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Es un momento